En esa ocasión también que vine estábamos recogiendo la plata para el sonido, que se había dañado en esos días. Entonces, que quién quería ofrendar. Entonces yo sembré algo en esa ocasión y yo, bueno, Señor, voy a sembrar por los instrumentos de la iglesia. En esa semana me llamaron a mí, yo tenía una deuda con el banco de 7 millones de pesos. Y entonces me llamó una muchacha del banco y me dijo: vea, don Javier, es que tenemos una buena noticia para usted. El banco ha optado por darle una amnistía y le vamos a perdonar la mitad de la deuda, 3,5 millones. Y yo, ¿cómo le parece? Y le dije: no, pues me parece excelente. Y me dice: pero eso no es nada. Nosotros, que somos los cobradores, los abogados del banco, hemos optado por dejarle la deuda en 2,4 millones. Gloria a Dios. Y en eso está la deuda, 2,4 millones. Y aparte de eso me dijo: no, y le tengo otra noticia, es que nos la puede pagar en 2 contados. Romanos capítulo 8 del 1 al 5. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza en carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Usted puede pensar de dos maneras: o pensar en la carne o pensar en el Espíritu. Dígale al que está a su lado: ¿cómo piensas? ¿En la carne o en el Espíritu? Aló. Ahora yo le voy a dar unos ejemplos para que usted entienda si usted cómo piensa, si en la carne o en el Espíritu. ¿Usted está pensando todo el tiempo en que quiere hacer las cosas de Dios? ¿O a veces empieza a pensar como que no quiere agradar a Dios y quiere hacer las cosas que el mundo dice? Nuestra mente piensa en la carne y piensa en el Espíritu. Porque dice la Biblia que porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Ahora yo les hago una pregunta: ¿cómo hace usted para pensar en las cosas del Espíritu? Entonces, para yo pensar en las cosas del Espíritu, ¿qué tengo que hacer? Ser del Espíritu. Es sencillo. ¿Cuánto queremos pensar en las cosas del Espíritu? Porque a veces vienen pensamientos que no son de Dios, que no son del Espíritu. ¿Por qué? Porque yo no soy del Espíritu. Entonces es algo tremendo. ¿Cuánto queremos pensar en las cosas del Espíritu? Bueno, entonces si todos queremos pensar en las cosas del Espíritu, ¿qué tenemos que hacer? Ser del Espíritu. Entonces, para ser del Espíritu, mire, para ser del Espíritu resulta que a nosotros nuestros ojos nos engañan. Nuestra mente nos engaña. Nosotros tenemos algo que hacer dentro de nosotros mismos y nosotros tenemos que pagar el precio. Y es que usted tiene que andar en el Espíritu. Resulta que las mujeres son muy sentimentales. Aló. Un ejemplo: el marido llega una mañana y ella le dice: deme un besito. Y el marido llega y le dice: no, ahorita no. Inmediatamente viene ese pensamiento en la carne:
no me quiere, y se hace a la idea de que no la quiere y se amarga, se entristece. ¿Usted ha visto una mujer llorando? Cuando una mujer empieza a llorar, las de al lado se quieren solidarizar con ella y también quieren llorar. En los tiempos de antes, cuando una persona se moría, contrataban las lloronas, que lloraban el cuerpo. ¿Sí era así o no? Van y contratan la llorona. Y llega la llorona. ¡Ay, tan bueno que era! Y llora y dura 2 horas. Y cuando se le cumplen las 2 horas, inmediatamente se limpia las lágrimas y va y cobra. ¿Lloraba en la carne o lloraba en el espíritu? Lloraba por plata. Aló. Yo conocí una mujer de esas, que el marido era pero tacaño, no le dejaba casi para el diario, pero lo único que al marido lo afligía era que ella se ponía a llorar. Entonces un día le pedía al marido y el marido no le daba para el diario, y un día ella se desesperó. ¡Ay! Y el marido la vio llorar y se asustó todo y dijo: no, tome. Y le dio y dijo: no, a mí no me gusta que una mujer llore. Y le dio la plata. Y un día esa mujer se pescó que el marido se achicoparaba todo porque ella usaba las lágrimas como arma para manipular. Y entonces el marido dijo: no le puedo decir nada a mi mujer porque entonces empieza a llorar, y como a mí no me gusta que ella llore, entonces ella llegaba y ya ella sabía: papi, que necesito para una falda. No, ahorita no hay. ¿Se acostumbró a llorar en qué? ¿En la carne o en el espíritu? Listo. Entonces nosotros tenemos dentro de nosotros sentimientos. ¿Cuántos sabemos que tenemos sentimientos? Y los sentimientos son parte de nuestro ser que a veces nos engañan. ¿No? ¿O sí? ¿Sí o no? ¿No es cierto que nos engañan? Porque si no, muchas mujeres no se enamorarían del hombre que ya es casado o comprometido. Muchos hombres no se enamorarían de la mujer que ya es casada o comprometida si sus sentimientos no fueran a veces unos sentimientos en el espíritu o en la carne. Aló. Porque si es en el espíritu, el Señor le da la fortaleza. Y entonces usted piensa en el espíritu y sus sentimientos usted los usa en el espíritu. Entonces nosotros tenemos que aprender a todo. ¿Nuestros sentimientos son para usarlos en el espíritu o en la carne? En el espíritu. Aló. Yo conozco mujeres que dicen: no, es que yo me enamoré de él. Yo sé que él es casado, pero yo ya no puedo vivir sin él. Si yo no lo veo, siento que me muero. ¿Han escuchado eso o no? Entonces el mundo entero está bajo una confusión. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa en la carne. Entonces todo lo piensa como yo creí. ¿Por qué? Porque la gente no piensa en las cosas del espíritu. ¿En qué piensa? En las cosas de la carne. Entonces, como usted en la calle puede hacer lo que quiera muchas veces, usted lo que creyó que escuchó, eso hace. Usted lo que pensó, que cree que está bien, eso hace. Entonces viene con esa costumbre a la iglesia.
Y ahí el Señor tiene que a nosotros quitarnos esa costumbre y esos hábitos para enseñarnos a no pensar como nosotros pensamos, sino como Él quiere que nosotros pensemos. Me ofendió. Me las paga, estoy lleno de rabia, lleno de ira. De la carne. Me ofendió, me hirió. Pensamiento del Espíritu, no le guardo rencor. Aló, aló. Entonces, hermano, cuando usted llega a la iglesia, muchas veces no va a ser fácil. Por eso a la gente no le gusta venir a la iglesia. Y muchas veces no le gusta someterse y más a escuchar. ¿Por qué? Porque cuando la palabra viene, la palabra te hace pensar en el Espíritu, andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu. Pero el 90%... El 90% de la gente anda en la carne. ¿Usted está compuesto de qué? Espíritu, alma y cuerpo. Y en el alma están las emociones. En el alma están los sentimientos. En el alma están los pensamientos. Y a usted, para andar en el Espíritu, lo tiene que gobernar el Espíritu. Aló. Entonces, ojo, cuando la persona llora, cuando la persona se siente, cuando la persona piensa que está herida o que piensa que está haciendo bien, pero lo hace del alma, muchas veces se puede engañar y mirar mal. Por eso es que usted a veces, ¿a cuántos les ha pasado? Ay, pero es que yo le pedí a mi Dios en este negocio y monté este negocito y no me fue bien. Si el Espíritu le hubiera hablado a su espíritu y usted hubiera ido a la fija, no hubiera quebrado en el negocio. Porque Dios nunca se equivoca. El problema es que usted a veces le pide a Dios y usted piensa que Dios le habló, pero Dios no le habló. Fue usted de su alma, de sus emociones que usted creyó. Y ahí mucha gente se equivoca y mucha gente se quiebra. Y ahí es cuando le echa la culpa a Dios. Es para que usted entienda, usted se tiene que dejar guiar por el Espíritu Santo. Porque cuando usted está atento y dejándose guiar por el Espíritu Santo, no escucha lo que la carne le dice, lo que los sentimientos le dicen, sino lo que el Espíritu de Dios le dice. ¿Cuántos se dejan llevar por los sentimientos muchas veces? Pero si hay algo que no puede haber arandelas ni en tu vida ni en mi vida, es andar en el Espíritu, pensar en el Espíritu, caminar en el Espíritu. Y hermano, le va a servir para su vida. Aló. ¿Cuántos saben que le va a servir para su vida? Usted llega en el Espíritu, cuando usted está en el Espíritu y mira a una persona, y con solo mirar la persona, usted, el Espíritu Santo de Dios le dice, no hagas negocio con ella porque te va a engañar. La persona puede ser lo más linda, lo más hermosa, usted caerle bien. A mí me pasó una vez. Una persona me caía re bien, me caía muy bien, compaginamos, uy, eso nos entendíamos, mejor dicho. Yo ya prácticamente le decía a esa persona para los negocios, oiga, y entonces vamos a pintar esto de verde. Uy, sí, el verde es el que me gusta a mí. Y aquí vamos a hacer eso. Y estaba pensando exactamente igual. Pero el espíritu, o sea, en la carne, en los sentimientos, eso se veía también. Pero yo me puse a orar y le dije, Señor, en el espíritu, ahí. No haces negocio con esta persona. Pero el negocio es muy tentador, vamos a ganar. Pero no lo haces. Y con lágrimas en mis ojos, ahí sí. Porque todos cuando a veces somos sentimentales. Entonces yo lloré, chillé, berrié, pataleé. Pero hice no lo que mi carne quería hacer, sino lo que mi espíritu me decía que tenía que hacer, porque el Espíritu Santo de Dios me estaba guiando. Entonces, hermanos, dígale a que está a su lado, hay alguien que te va a guiar. Y no va a ser sus sentimientos.
No va a ser su mente aún, va a ser su espíritu. Aló. Entonces, hermano, usted tiene que aprender a ser valiente. Porque si no, en este mundo hay gente mala. Muchachas, jovencitas, muchachos. Afuera hay gente mala que lo engaña a usted con nada. Había un muchacho que estaba en la droga y lo metimos a la iglesia, lo bañamos, le dimos de comer, le dimos ropa, le dimos todo, le cortamos las uñas, le estábamos ahí ayudando, oramos por él, que el Señor lo ayudara, y él lloraba así, ayúdeme. Y entonces dijo, tengo que ir allí a avisarle a mi mamá, pero yo quiero salir. Y mientras dijo, espere, voy al baño y voy y le aviso a mi mamá. Listo, y yo me devuelvo ya, ustedes me vistieron, me cambiaron, me pusieron bonito. Ay, gracias, sí, yo quiero seguir adelante. Entonces voy a entrar aquí al baño y voy donde mi mamá, le aviso y vuelvo. Y nosotros empezando con mi esposa, todos inocentes, sí, vaya. Y todos llorando, nosotros, porque él también lloraba. Entró al baño y se robó la tapa de la cisterna, se la cambió por ahí y se puso el abrigo que le habíamos regalado. Ya vengo, y eso hasta nos dio abrazo y besos. Ya vengo, y ustedes son los más lindos y los más amorosos. Y nosotros, sí, vaya, vaya, voy a decirle a mi mamá y ya regreso. Sí, vaya, es lo que aquí lo esperamos. Yo me demoro 15 minuticos, ella vive allí. Media hora, nada, una hora, nada. Oiga, no llegó el hombre. Nosotros esperándolo para gastarle la comida. No llegó, mami, ya vengo a ir al baño. Y cuando yo llego al baño, ¿y el baño? Aló, ¿nuestros sentimientos nos engañan? ¿Nos engañan? Dígame la verdad, levante la mano a cuántos los sentimientos los han engañado. Usted puede ir a un colegio y usted puede ser profesor, puede ser profesora y enseñar de todo, pero allá, si usted no aprendió a cómo andar en el espíritu, no puede andar, no puede hablar. Levante la mano a los que en el colegio o en la universidad les enseñaron cómo andar en el espíritu. Levante la mano a los que les enseñaron en la Junta de Acción Comunal, en la conferencia, en el foro, cómo andar en el espíritu. Si usted no permite que el Espíritu Santo le hable a su espíritu y usted no se deja guiar por el espíritu, ¿usted puede ser hijo de Dios? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso, hermanos, el Espíritu Santo va a hablar a su espíritu. Y usted empieza a tener testimonio de que es hijo de Dios. Entonces, en esta iglesia, usted va, hermano, por eso muchas veces se coloca un orden, se coloca ciertas cosas. Todo eso es una formación, como en el ejército. Cuando usted llega al ejército, y usted es un soldado de la patria, y cuando usted llega allá, lo primero que llega allá al ejército y se presenta, le dicen, venga acá para acá, amiguito. Cogen una máquina y ay, no, venga, déjeme la plancha, por favor, la patilla cuadrada redonda. Allá le preguntan a usted en el ejército, ¿cómo quiere la patilla? ¿Le echo gel? No, allá le vuelan el cabello. ¿Qué tiene que ver eso con ser soldado? No, para usted hablar del Espíritu se tiene que someter al Espíritu. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Al que es hijo de Dios, el Espíritu Santo, ¿a dónde le habla? ¿Y usted hace lo que le dice la carne? ¡Ay, es que estoy ahí muy herida! No ponga excusas. Si el Espíritu de Dios le dice que perdone, perdone. Pero ¿por qué los hombres dicen amén y las mujeres no? Es que esto es para las mujeres. Aló. A ver, tal vez hay mujeres acá, ¿o qué es lo que hay? A ver, mujeres, el rencor no es de Dios. ¿Qué es lo que está pasando?
¿Están pensando en el espíritu o en la carne? ¿Se acuerdan de esa persona, sí o no? Que la carne a uno, ¿qué le dice? Vénguese. Pero muchas veces el Espíritu de Dios te va a decir, perdónalo. Téngale paciencia. Corra una milla más. No se llene de rencor. Ahí se me acercó una señora. Es que, pastor, eché a mi marido, ya no me aguantaba más y llegó. Y como se hartó una cerveza, le boté las maletas y la ropa por la ventana. Hermana, pero usted oró. ¿Usted le pidió a Dios? ¿Cómo así? Sí, usted, su merced, es una guianza de Dios. Dios le dijo que hiciera eso. No, yo no sé si no, pero es que él falló y yo le boté todo. A los 8 días, pastor, ayúdeme a orar, porque es que él siempre venía todos los sábados y me dejaba lo del mercado, lo del diario, él nunca fallaba, y como lo eché este sábado no vino y no me dejó lo del mercado. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Al fin qué? Aló. Entonces la señora, cuando Dios habla, habla. Y cuando Dios dice, dice. Y cuando Dios dice, Él da la bendición completa. Aló. Él da la bendición completa. Si Dios lo va a guiar a usted por el Espíritu como Él lo va a hacer y lo ha prometido, a usted no le faltará nada. Nada. No le faltará nada. Y Dios lo fortalecerá. Y Dios la levantará. Porque el único manual que te enseña a ti a pensar en el Espíritu es la palabra de Dios. Es la única, no existe otro manual. Y le damos gracias a Dios porque este lugar está abierto para predicar la palabra de Dios. Pero el Espíritu de Dios controla todo. Entonces es mejor decir, Señor, yo no quiero controlar nada. Yo quiero más bien que tú me controles. Contrólame, Espíritu de Dios. Hoy vamos a hacer esa oración. Basta ya de tu autosuficiencia, de tu inteligencia, de cómo tú crees, de cómo tú piensas. Muchas veces piensas mal, oyes mal, ves mal, actúas mal. Dejemos lo que Dios lo haga, que lo hace mejor. Hoy vamos a decir, no voy a controlar nada, voy a dejar que tú me controles. Yo le dije un día al Señor, Señor, yo creía que podía controlar mi vida, creía que podía controlar era cristiano. Creía que podía controlar mis sentimientos, mi vida, todo. Yo creía que yo lo podía controlar todo. Y cuando ya estaba ya todo desbaratado, vuelto nada, me tocó levantar las manos y decir, Señor, yo no controlo nada. No controlo nada. Te pido, Señor, que seas tú controlando. Dígale, Señor, perdóname porque he pensado en la carne, he actuado en la carne. Creo que todo lo puedo realizar en mi mente. Mira, si tú no dejas, estamos viviendo tiempos tan duros y tan difíciles que solo la guianza del Espíritu Santo te ayudará con tu esposa. Solo la guianza del Espíritu Santo te ayudará con tu esposo. Solo la guianza del Espíritu Santo te ayudará con tus hijos. No vas a poder solo. No vas a poder sola. Necesitas dejar que el Espíritu Santo de Dios gobierne tu vida. Y te dirás, pero si soy cristiano, ¿y por qué me pasa esto? Porque no te has dejado guiar por el Espíritu. Porque cuando tú crees que todo lo haces y lo controlas, el Espíritu Santo se hace a un lado y dice, bueno, hágalo usted. Hágalo usted, porque según usted lo puede hacer mejor que yo. Por eso es mejor hacernos a un lado nosotros, para que el Espíritu Santo de Dios venga. Espíritu de Dios, ven. Tú lo haces mejor, Dios. Yo reconozco que en mi vida yo no lo puedo controlar todo. Yo reconozco que yo no lo puedo hacer. El Espíritu de Dios está en este lugar.
Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Vamos, dígalo, el Espíritu de Dios está aquí.